Hola y bienvenidos a Vivir con Estilo. Soy Inmaculada Gómez, coach cuántica, conferenciante motivadora y autora del libro Cómo llegar a los 70 con estilo y a veces con mucho estilo. Aquí cada semana descubrirás cómo vivir con plenitud y alegría, superando retos y disfrutando cada etapa de tu vida, desde hábitos mentales hasta consejos prácticos de bienestar. Te invito a unirte a este viaje emocionante. ¡Empezamos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Vivir con Estilo. Hoy quiero invitarte a detenerte unos minutos para reflexionar sobre una de las ideas más transformadoras que he descubierto, tanto en mi propia vida como en los procesos de acompañamiento que he realizado durante todos estos años. Se trata de comprender que no vivimos únicamente lo que nos sucede, sino que vivimos sobre todo la interpretación que hacemos de aquello que nos sucede. A simple vista, esta afirmación puede parecer extraña. Todos tendemos a pensar que nuestra felicidad, nuestro bienestar o nuestro sufrimiento dependen directamente de las circunstancias externas. Creemos que son los acontecimientos los que determinan cómo nos sentimos. Sin embargo, la experiencia me ha enseñado algo muy diferente. He observado que dos personas pueden atravesar exactamente la misma situación y salir de ella con aprendizajes, emociones y resultados completamente distintos. Mientras una permanece atrapada en el resentimiento, la otra encuentra una oportunidad de crecimiento. Mientras una se siente víctima de lo ocurrido, la otra descubre una nueva fortaleza interior. Mientras una se queda mirando aquello que perdió, la otra comienza a valorar todo lo que todavía conserva. Lo verdaderamente interesante es que los hechos son los mismos. Lo que cambia es la mirada de la que cada persona los observa. En el coaching cuántico hablamos con frecuencia del concepto del observador, porque entendemos que la forma en que observamos una situación influye directamente en la experiencia que construimos a partir de ella. No se trata de negar la realidad, ni de disfrazar las dificultades con optimismo artificial. Se trata de comprender que entre lo que ocurre y lo que sentimos existe un espacio muy importante, donde intervienen nuestras creencias, nuestras experiencias personales, nuestros miedos, nuestras expectativas y nuestra forma de interpretar el mundo. Cuando tomamos conciencia de esto, empezamos a recuperar una parte muy importante de nuestro poder personal. Dejamos de vivir reaccionando automáticamente ante todo lo que ocurre y comenzamos a participar de manera más consciente en la construcción de nuestra experiencia vital. Y precisamente sobre eso quiero reflexionar contigo hoy. Hay que comprender que el dolor de los demás no siempre nos pertenece. Aprendizajes más importantes que he realizado a lo largo de mi vida surgió a partir de la relación con personas muy queridas para mí. Como ocurre a menudo, cuando amamos profundamente a alguien, durante años tuve la tendencia de sentirme responsable del bienestar emocional de determinadas personas de mi entorno. Cuando veía a alguien cercano, triste, enfadado o frustrado, inmediatamente sentía la necesidad de ayudar, de intervenir o de encontrar una solución que aliviara ese sufrimiento. Con el tiempo, empecé a darme cuenta de que esa actitud, aunque nacía del cariño, también me estaba generando un enorme desgaste emocional. Había ocasiones en las que convivía con personas que parecían permanentemente enfadadas con la vida, con las circunstancias, e incluso con ellas mismas. Yo intentaba comprenderlas, apoyarlas y acompañarlas, pero muchas veces terminaba absorbiendo emociones que no me correspondían.
Recuerdo especialmente el caso de una persona muy cercana que vivía instalada en una profunda tristeza y en un enfado constante. Durante mucho tiempo interpreté aquella situación como si yo tuviera alguna responsabilidad en ella. Pensaba que quizá no estaba haciendo suficiente, que debería encontrar la manera de ayudarla mejor o que de algún modo podía cambiar aquello que estaba viviendo. Sin embargo, hubo un momento en el que mi forma de observar aquella situación cambió por completo. Comprendí que aquella tristeza y aquel enfado no eran míos. Comprendí que aquella persona estaba atravesando su propio proceso vital y que yo no podía recorrer ese camino por ella. Lo que sí podía hacer era acompañarla desde un lugar diferente, sin cargar con emociones que no me pertenecían y sin asumir responsabilidades que no eran realmente mías. Ese cambio de observador transformó completamente mi experiencia. Donde antes veía agresividad, empecé a percibir sufrimiento. Donde antes me sentía atacada, empecé a sentir compasión. Donde antes aparecía la frustración por no poder solucionar el problema, comenzó a surgir una profunda ternura hacia una persona que probablemente estaba haciendo lo mejor que podía con los recursos que tenía en ese momento. La situación externa no había cambiado, la persona seguía siendo la misma. Lo que había cambiado era mi manera de observarla. Y al cambiar mi mirada, cambió también mi experiencia emocional. Aquello me enseñó una lección que todavía hoy considero fundamental. Muchas veces no podemos transformar inmediatamente las circunstancias, pero sí podemos transformar la forma en que las interpretamos y nos relacionamos con ellas. Vamos a ver cómo el observador puede influenciar la experiencia humana. Cuando empecé a profundizar en el coaching cuántico, descubrí que el concepto de observador ocupa un lugar muy importante dentro de esta disciplina. Desde la física cuántica se han realizado experimentos fascinantes que muestran cómo la observación influye en determinados fenómenos. Más allá de las interpretaciones simplistas que a veces se hacen sobre estos estudios, existe una relación muy valiosa que podemos aplicar a nuestra vida cotidiana. Nuestra observación nunca es completamente neutra. Cada vez que vivimos una experiencia, nuestro cerebro la interpreta, le asigna un significado, la compara con experiencias anteriores y construye una narrativa que condiciona nuestra respuesta emocional. En otras palabras, no reaccionamos únicamente ante los hechos, sino ante la historia que construimos acerca de esos hechos. Por eso, dos personas pueden vivir la misma situación y experimentarla de forma radicalmente diferente. Una pérdida laboral puede ser percibida por alguien como una tragedia irreversible y al mismo tiempo ser vista por otra persona como una oportunidad para reinventarse. Una ruptura sentimental puede convertirse en una fuente de resentimiento permanente o en el impulso necesario para iniciar una nueva etapa de crecimiento personal. No son los acontecimientos los que generan automáticamente una determinada experiencia emocional. Es la interpretación que hacemos de ellos la que acaba moldeando gran parte de nuestra realidad interna. Comprender esto supone asumir una enorme responsabilidad porque nos obliga a reconocer que tenemos más capacidad de influencia sobre nuestra vida de la que muchas veces creemos. Hay que aprender a diferenciar entre los hechos y las interpretaciones. Uno de los mayores desafíos que encontramos en nuestro desarrollo personal consiste en aprender a distinguir entre los hechos objetivos y las interpretaciones subjetivas que hacemos de ellos. La mayoría de las personas mezclamos constantemente ambas dimensiones sin darnos cuenta. Algo ocurre
y casi de manera automática elaboramos una historia sobre ello. La hacemos tan deprisa que terminamos creyendo que nuestra interpretación es la realidad misma. Imaginamos que alguien realiza un comentario durante una reunión, el comentario es un hecho, sin embargo, a partir de ahí pueden aparecer múltiples interpretaciones. Podemos pensar que nos está criticando, que pretende hacernos quedar mal, que no valora nuestro trabajo o que intenta imponerse sobre nosotros. A partir de esas interpretaciones empiezan a surgir emociones, reacciones y comportamientos que condicionan nuestra experiencia. Lo curioso es que muchas veces actuamos sobre esas interpretaciones sin haber comprobado siquiera si son ciertas. He visto personas pasar días enteros preocupadas por algo que alguien dijo sin mala intención. He visto amistades deteriorarse por malentendidos que nunca llegaron a aclararse. He visto relaciones familiares dañadas durante años por interpretaciones que jamás fueron contrastadas. Por eso, considero tan importante desarrollar una actitud más consciente hacia nuestros pensamientos. No todo lo que pensamos es necesariamente cierto. No toda emoción refleja fielmente la realidad. No toda interpretación representa los hechos tal y como ocurrieron. Cuando aprendemos a observar nuestras propias interpretaciones con cierta distancia, empezamos a liberarnos de muchos sufrimientos innecesarios. A lo largo de los años, he tenido el privilegio de acompañar procesos de transformación profundamente conmovedores. Algunos de ellos me han mostrado de forma muy clara el enorme poder que tiene el observador. Recuerdo especialmente el caso de una mujer que había vivido una experiencia extremadamente dolorosa durante su infancia. Durante décadas permanecía atrapada en una historia de sufrimiento, resentimiento y dolor emocional. Los hechos que había vivido eran reales y profundamente duros. Sin embargo, a medida que avanzábamos en el proceso de acompañamiento, empezó a producirse una transformación que va mucho más allá de los acontecimientos del pasado. Lo que cambió no fueron los hechos, lo que cambió fue la forma en que ella los observaba. Poco a poco comenzó a comprender aspectos que anteriormente no podía. Empezó a liberar emociones acumuladas durante años y a recuperar una parte de sí misma que había permanecido encerrada en el dolor. Aquella transformación fue tan profunda que llegó incluso a acompañar a su padre durante los últimos momentos de su vida. Cada vez que recuerdo esta experiencia, pienso en la extraordinaria capacidad que tenemos los seres humanos para resignificar nuestra historia. No podemos modificar aquello que ocurrió, pero sí podemos transformar la relación que mantenemos con nuestro pasado. También he acompañado a muchas personas que ejercían un control excesivo sobre todo lo que ocurría a su alrededor. En apariencia, parecían personas fuertes y seguras, pero cuando profundizábamos en sus emociones, descubríamos que detrás de esa necesidad de control se escondían miedos muy profundos. El temor a ser herido, a equivocarse o a perder aquello que consideraban importante, les llevaba a intentar controlar constantemente su entorno. Lo más hermoso era observar cómo cambiaban cuando tomaban conciencia de esa realidad. Al comprender el origen de su comportamiento, dejaban de luchar contra ellos y comenzaban a transformarlos desde la comprensión y no desde la culpa. Ahora te cuento sobre la importancia de observar antes de reaccionar. Vivimos en una sociedad que nos empuja constantemente hacia la reacción inmediata. Todo sucede deprisa.
y esperamos respuestas rápidas para todo. Sin embargo, una de las habilidades más valiosas que podemos desarrollar consiste precisamente en crear un pequeño espacio entre lo que ocurre y nuestra reacción. Cuando una situación despierta enfado, frustración o malestar, solemos reaccionar de manera automática. Decimos cosas que después lamentamos, tomamos decisiones impulsivas o nos dejamos arrastrar por emociones que todavía no hemos comprendido. Por eso recomiendo una práctica muy sencilla pero extraordinariamente poderosa. Cada vez que algo genera una reacción intensa en tu interior, intenta detenerte unos instantes. Respira profundamente y observa qué está ocurriendo dentro de ti. Pregúntate qué emoción ha aparecido, qué interpretación estás realizando y si esa reacción corresponde realmente a la situación presente o si está conectada con experiencias anteriores. Este sencillo ejercicio puede cambiar profundamente nuestra manera de vivir. Nos ayuda a recuperar la calma, a responder con mayor conciencia y a dejar de actuar desde automatismos que muchas veces terminan generando más sufrimiento. A medida que pasan los años, estoy cada vez más convencida de que una gran parte de nuestra calidad de vida depende de la manera en que observamos aquello que nos sucede. No podemos controlar todas las circunstancias ni evitar todas las dificultades, pero sí podemos desarrollar una mirada más consciente, más compasiva y más amplia sobre nuestra experiencia. Cuando comprendemos que no somos únicamente víctimas de lo que ocurre, sino también participantes activos en la interpretación que hacemos de ello, empezamos a recuperar una enorme capacidad de transformación. Descubrimos que muchas veces el cambio que necesitamos no consiste en modificar el mundo exterior, sino en aprender a observarlo desde una perspectiva diferente. Quizá hoy sea un buen momento para preguntarte qué situación de tu vida podría verse de otra manera. Tal vez descubras que detrás de aquello que ahora te preocupa existe una oportunidad de crecimiento que todavía no habías considerado. Si deseas seguir profundizando en estos temas, te invito a descubrir mis libros Cómo llegar a los 70 con estilo y Eleva tu vida, donde comparto experiencias, herramientas y reflexiones para ayudarte a desarrollar una vida más consciente, plena y coherente. Y si sientes que ha llegado el momento de realizar un trabajo más profundo y personalizado, también puedes acompañarme en un proceso individual de coaching, donde exploraremos juntos nuevas formas de interpretar tu realidad y construir la vida que deseas. Gracias por acompañarme una semana más en Vivir con Estilo. Te espero en el próximo episodio. Hasta pronto y un abrazo.